Buenas tardes amigos, les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Este es el capítulo número 12. Hoy es abril 30 del año 2021 y les doy la más cordial bienvenida. Y vámonos a la materia. Voy a tratar tres asuntos en este capítulo. Eh, Se acercan ya las elecciones en junio 6 en México y quiero dirigirme a los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes de México que votaron por Morena y por este señor López Obrador. Eh, es imperativo que en junio este señor López Obrador pierda la mayoría en el Congreso y les voy a explicar a las personas que votaron por este señor y por Morena y a las personas, a esos jóvenes y hombres y mujeres que votaron por este señor, les voy a explicar por qué. Es imperativo. Ejemplos hay muchos de por qué este señor López Obrador está dañando al país de una manera, esperemos que no sea irreversible. Y les comento a esas personas que votaron por este señor lo siguiente. Al día de hoy no hay las medicinas suficientes para niños con cáncer. Siguen canceladas, se han cancelado desde el año pasado cirugías para mujeres con cáncer de mama. Hay más de 1,400 claves de medicamentos que no existen en el sistema de salud de México. La seguridad en todo el país es pésima y esto le incumbe a las gentes que votaron por este señor. Esto le incumbe a esas gentes que votaron por este señor, pensando que con ese voto este señor iba a gobernar de una manera inteligente, eficiente y para el pueblo. Pero esto es, ya está comprobado que es lo que menos le interesa a López Obrador, es el pueblo. No hay medicinas para los niños con cáncer, para las mujeres con cáncer, ya no digamos nada más para los enfermos de cáncer, para todas las personas que necesitan tratamientos médicos de todo el sistema de salud en México. La seguridad. No hay seguridad porque a este brillante señor se le ocurrió decir hace 2 años que con el narcotráfico y los delincuentes él iba a hacer, su política era abrazos y no balazos. Entonces la delincuencia está de plácemes. No hay seguridad en las calles de todo el país. Explico esto para que entendamos por qué debemos quitarle la mayoría en el Congreso a este señor. El narcotráfico controla zonas enteras del país, en Michoacán, en Sinaloa, hay muchas zonas del país, en Guanajuato, donde impera el narcotráfico y no se acerca ni el ejército, ni la policía, ni nada. Hay regiones en el país de México que están tomadas por el narcotráfico. No hay empleos, la pandemia es la excusa ahorita, ¿verdad? Pero los proyectos inviables del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía son muestras de que este señor no sabe lo que está haciendo, no sabe cómo gobernar, de manera que en lugar de activar las economías de los diferentes estados del país, se encaprichó en su elefante blanco, que es el Tren Maya, que va a terminar siendo el desperdicio más grande de esta administración. No solo todo esto ha sucedido bajo la supervisión directa de este señor, o cero supervisión directa, sino que además ataca a las instituciones que se supone deben velar por los intereses de la gente, del pueblo. Atacó a la Auditoría Superior de la Federación por el dictamen de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
ataca al Instituto Nacional Electoral por la situación de la cancelación de la candidatura del asqueroso de Salgado Macedonio. Y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Atacó a la Suprema Corte de Justicia porque el juez Gómez Fierro le suspendió su reforma eléctrica. Anticonstitucionalmente quiere extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Arturo Saldívar. Todas estas son razones que les doy a los amigos que votaron por este señor, para que vean que este señor está destruyendo al pueblo, al país, y lo que menos le interesa es el pueblo. Sé que votaron por este señor con la esperanza de un cambio, pero ya se demostró, se comprobó que no solo no hay cambio, sino que al contrario, el país está mejor que hace 20 o 30 años. Perdón, está peor que hace 20 o 30 años. En peores condiciones de delincuencia y de crimen organizado. Es increíble. Por si todas estas razones fueran pocas, les comento que ahora se acaba de aprobar que se lleve a cabo el padrón de usuarios de telefonía móvil, con el pretexto de que eso ayudaría a luchar contra los delincuentes que usan la telefonía celular para cometer sus atracos. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ya dijo que eso no es posible. Eso pondría en riesgo la seguridad misma de los ciudadanos y no contribuiría a que se luchara contra la delincuencia. No está demostrado que con ese padrón se disminuiría la delincuencia. Pero quiero recalcar que además de que es anticonstitucional, por lo siguiente, este padrón no es para luchar contra la delincuencia, este padrón es para vigilar, controlar y limitar las libertades y las garantías individuales del pueblo de México. Ese es su objetivo, porque como lo dije en el capítulo pasado, este señor es un dictador y quiere instalar una dictadura en México. Y un padrón de esta naturaleza, que este es solo el principio, le permitiría controlar, vigilar y limitar las libertades y las garantías de los ciudadanos en México. Esa es su verdadera intención. Pero como si todo esto no fuera poco, queridos amigos, como si todo eso no fuera poco, uno de los peligros mayores con este dichoso patrón de usuarios de telefonía móvil es que, en primer lugar, ese padrón estaría en manos del gobierno. Y el gobierno está lleno de delincuentes y de rateros y de defraudadores. De manera que pregúntense, me gustaría invitar a los amigos que votaron por Morena y por este señor López Obrador, que se pregunten, ¿qué sucedería si ese padrón cae en manos de la delincuencia organizada? Que sí, la delincuencia sí está organizada, la policía está completamente desorganizada. Las autoridades en México están completamente desorganizadas, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos hasta coludidas con la delincuencia organizada. ¿Qué sucedería si toda esa información del padrón de usuarios de telefonía móvil, donde les van a exigir todos sus datos biométricos, hasta el iris de los ojos, huellas dactilares, etcétera, etcétera? ¿Qué sucedería si toda esa información, dónde vive la gente, en qué
regiones vive la gente. Toda la información personal de cada ciudadano en México, ¿qué sucedería, les pregunto yo, si esa información cayera en manos de la delincuencia organizada? Eso significa que la delincuencia organizada tendría información para atacar a ciudadanos en cualquier parte del país, a cualquier hora, en cualquier momento. Este señor López Obrador ya está demostrado que es realmente inepto, es hasta tonto, actúa como si fuera un imbécil. Ahora bien, si eso sucediera, lo comento porque es realmente de espantar, es realmente de dar miedo que pensar en la posibilidad de que toda esa información de ese padrón cayera en manos de la delincuencia, que no sería raro, porque la gente en el gobierno es corrupta. La gente en el gobierno en México es corrupta. Y hasta se atreverían a vender esa información al crimen. Entonces, yo quiero invitar a las personas que votaron por este señor que analicen esta información que les doy, porque es realmente para ponerse a temblar lo que quiere hacer este dictador. Ya hay amparos en contra de este padrón, porque es anticonstitucional y es criminal lo que quiere hacer este señor en México. Entonces, invito a los amigos que votaron por él, a los jóvenes hombres y mujeres que pensaron que este señor sabía lo que estaba haciendo cuando quiso ser presidente, para que piensen y reconsideren su voto, porque otros 4 años más con este señor, con la mayoría del Congreso, van a ser desastrosos hasta para la misma gente que votó por él. Hasta para la misma gente que votó por él, porque estas medidas dictatoriales del dictador López Obrador no son nada más para los que no votaron por él, va a afectar a todos, a todo el país de México. Bien, entonces, nada más para terminar, junio 6, los invito a que voten y a que se aseguren de que López Obrador pierda la mayoría en el Congreso. Sería inmoral seguir votando por Morena en estas condiciones en las que está ahorita México y con todas estas evidencias de lo que está haciendo este dictador. Bien, asunto número 2. Solo para redondear un poco la ineptitud y la estupidez, al grado de estupidez a la que llega el señor López Obrador. Supuestamente participó en la cumbre climática a la que convocó el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Y su participación, la participación de López Obrador en esa cumbre fue la más vergonzosa quizá de todas sus participaciones que ha tenido con líderes de otros países. Vergonzoso lo que se atrevió a decir, que se estaban modernizando las hidroeléctricas, no sabe lo que representa el cambio climático y no sabe lo que están haciendo todos los países para luchar contra el cambio climático. No tiene idea de lo que son las emisiones, no tiene idea de lo que es la contaminación por CO2, no tiene ni idea. Y se atrevió a decir que están remodelando las hidroeléctricas. Se atrevió a decir que su estúpido programa de Sembrando Vida va a contribuir a que no haya emisiones, a que los árboles limpien el aire. Nada más que se le olvida a este señor, que es un tonto consumado, se le olvida
que las campañas de reforestación se han ejecutado desde hace 60 años, si no es que más, y no solo en México, en el mundo. Las campañas de reforestación, así se llaman, desde hace 60 años, cuando menos, desde hace 60 años las campañas de reforestación existen en México. Que no salga ahora con que él está salvando al planeta con su estúpida idea de Sembrando Vida, que no es más que una campaña de reforestación que todos los años se ejecuta en México, todos los años, y no solo en México, en todo el mundo. Y la tercera estupidez que dijo fue que pues se iban a dejar de exportar tantos barriles de petróleo crudo para que no para que no haya más contaminación. Pero no dijo una absoluta palabra porque es un ignorante, no dijo absolutamente nada en relación al control de emisiones, no hizo ningún compromiso de reducir esas emisiones a la atmósfera y tampoco tocó ni siquiera por asomo las energías limpias, que son la energía solar y la energía eólica. Ni siquiera lo tocó. Mejor la señora Sheinbaum mencionó que hay unos proyectos de energía solar. Pero eso fue como para tratar de rescatarlo, porque este señor es un ignorante consumado. Es una vergüenza que este señor haya abierto la boca en esa cumbre climática del presidente Biden. Es una vergüenza. Ojalá los amigos vean este video. Ojalá alguien lo difundan lo más que puedan. Y vamos al asunto número 3. Voy a hablar de la Cámara de Diputados, perdón, de senadores. Ya hablé de la Cámara de Diputados, las reformas constitucionales que propongo para la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene 128 senadores. Absolutamente innecesarios. El país necesita únicamente 2 senadores por estado. De manera que 64 senadores son más que suficientes. Y si supuestamente tienen ahorita un presupuesto de 4,000 millones de pesos, eliminando 64 senadurías que no se necesitan y que solo son para una bola de vividores, se ahorrarían 2,000 millones de pesos. Más 2,000 millones de pesos anuales de la Cámara de Diputados, estaríamos hablando de 4,000 millones de pesos al año. Se pueden hacer muchísimas cosas con 4,000 millones de pesos al año, pero muchísimas cosas. Para empezar, se pueden llevar a cabo las reformas constitucionales que estoy proponiendo y los invito a que vean todos los capítulos de este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Independientemente de que se controle estrictamente el presupuesto de estos 4,000 millones de pesos, ¿verdad? Que no haya aviadores, que no haya empleados honorarios fantasmas, que no haya contrataciones a tercerías para que hagan el trabajo de los senadores, como en el caso de la Cámara de Diputados. Esto representaría un ahorro extraordinario para México y pondría a trabajar realmente a los diputados y a los senadores. Nuevamente quiero agradecerles que me hayan acompañado. Ojalá alguien pueda difundir esto. Junio 6 ya está muy pronto, muy cerca. Y es imperativo que este señor pierda la mayoría porque si no sucede, va a seguir con sus intenciones de aplastar la Constitución, pasar por encima de la Constitución, pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de la Suprema Corte de Justicia y
y como ya tiene al ejército de su lado, porque los está sobornando con privilegios y dádivas, entonces no perder la mayoría en el Congreso significaría una tragedia para México. Ahorita ya la situación es trágica en México. Y les recuerdo lo de los medicamentos. Estas acciones que está llevando a cabo este señor inepto afectan a todos, a los que votaron por él también, no nada más a los que no votaron por él. Entonces, ojalá difundan este video y ojalá lo vean las personas que votaron por él para que reflexionen su voto en junio 6. Les agradezco nuevamente que me hayan acompañado. Síganse cuidando. Nada más un dato más que quiero mencionar. Estados Unidos, aquí en Estados Unidos el día de hoy se han vacunado más de 220 millones de personas. Más de 220 millones de personas. México a duras penas, en el mal gobierno y en el pésimo gobierno y administración de López Obrador, apenas llevan alrededor de 16 millones, y eso asumiendo que sea cierto que han vacunado a tantas gentes, a 16 millones. Pero Estados Unidos lleva 220 millones ahorita. Entonces, ojalá eso les dé una idea a las gentes que votaron por este señor. Les agradezco nuevamente que me acompañen, amigos. Los invito al siguiente capítulo en la semana que entra. Síganse cuidando. Gracias por escucharme. Difundan este video, se los voy a agradecer, y México se los va a agradecer. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de Si yo fuera presidente. Hasta luego y buenas tardes.